Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un estudio para discernir qué tan importante es el bautizarnos con conocimiento y causa de lo que vamos a hacer. Vamos a ver por qué, si yo ya estoy bautizado, necesito bautizarme otra vez. La importancia vital del bautismo. Vamos a Hebreos 6 y el versículo 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Habla del bautismo como una de las doctrinas más básicas. Y vamos a Juan 4 y versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos en el sentido de que las promesas referentes a la salvación se hicieron únicamente a Abraham y su simiente. Solo podemos beneficiarnos de esas promesas si llegamos a formar parte de la simiente por medio de bautizarnos en Cristo. Vamos a Gálatas 3, versículos 22 al 29. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, porque todos, como los que fueron bautizados en Cristo, están en él, y por lo tanto tienen en su beneficio las promesas de salvación que fueron hechas a Abraham, bautismo y salvación. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a Juan 3 y el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora vamos a Juan 13 y versículo 8. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Este era Pedro. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a 1 de Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, como el arca salvó a Noé y a su familia del castigo que vino sobre los pecadores, así el bautismo en Cristo salvará a los que crean y sean bautizados de la muerte eterna. La urgente necesidad de ser bautizado. Vamos a ver por qué decimos esto. Vamos a Hechos 2, versículos 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a Hechos 9 y versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo recibió una dramática visión de Cristo, la que tanto le remordió la conciencia, y levantándose fue bautizado. Vamos a ver ahora una serie de versículos empezando por Hechos 12, 36 al 39. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y versículos 36 al 39 dicen: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos ahora a Hechos 9 y versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y lavándose fue bautizado. Una vez más, una confirmación de esto, ¿verdad? Que ya había urgencia de que Pablo fuese bautizado. Y vamos a Hechos 10, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vamos a ver otra vez a Hechos 16, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La gente se bautizó después de haber entendido y aceptado el Evangelio, y más que nada han creído y les ha nacido una fe para llevar a cabo este hecho, este acto de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué debemos ser bautizados después de creer? Vamos a Hechos 16 y el versículos 14 y 15. Ya vimos el 15, pero vamos a leer ahora el 14 para entender un poquito más este contexto. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, Lidia estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo Pablo, estaba oyendo. Se asume que todo el que oye y cree el Evangelio se bautizará. El bautismo se ve como una parte inevitable de la respuesta a la predicación del Evangelio. Vamos ahora a Hechos 10, versículos 2 y 6. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero esto no era suficiente. Había que mostrarle lo que él debía hacer, lo cual no había hecho, o sea, creer el Evangelio de Cristo y bautizarse. ¿Cómo deberíamos de ser bautizados? Por completa inmersión, totalmente sepultados en agua. ¿Qué significado tiene el bautismo? Bautizo no significa rociar, significa lavar y sumergir completamente en un líquido. Esta palabra se usa en el griego clásico en relación con barcos que se hunden y son bautizados, o sea, es decir, sumergidos en el agua, o una cubeta que es sumergida en el agua de un pozo, o un trozo de género que se tiñe de un color a otro por medio de bautizarlo o sumergirlo
sumergirlo en una tintura. Entonces, cualquier cosa que sea sepultada totalmente en el agua, esto es un bautismo. Para ser bautizados conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, debe de haber suficiente agua como para cubrirnos todo el cuerpo. Y vamos a ver qué clase de utensilios inclusive se puede utilizar para ser bautizados. Podemos ser bautizados como aquí se ve en un arroyo, siempre y cuando tenga agua, obviamente, para cubrirnos todo el cuerpo. Debe de tener suficiente agua. Aquí el hermano puso un barril, pero un barril, para denominar o para describir un tambo, se pronuncia o se entiende barril. Obviamente, si este barril es lo suficientemente grande para que quepa una persona, bien puede ser bautizado hasta en un barril. Debe de tener suficiente agua. Inclusive podemos ser bautizados en una bañera si podemos estar totalmente cubiertos debajo del agua. El bautismo debe ser en adultos por inmersión. Vamos a Juan 3, versículo 33, que dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Mateo 3, 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vamos a Hechos 8, versículos 38 y 39. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Note el énfasis como hacen referencia a estos versículos a que subieron del agua, o sea, emergieron del agua. Vamos a Colosenses 2 y versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es ser sepultados con él, o sea, con Cristo en el bautismo, lo que implica una cobertura total del cuerpo en agua. Vamos ahora a Romanos 6 y el versículo 6. Vamos a ver cómo el bautismo es el comienzo de una nueva vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre se refiere a nuestra vieja forma de vida pecaminosa, y esto fue lo que dejamos clavado en la cruz. Con esto nos identificamos que somos de Cristo con el bautismo. Vamos a Efesios 2 y versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aún tenemos naturaleza humana después del bautismo, y por lo tanto el modo de vida carnal seguirá, levantando la cabeza, la crucifixión pues de nuestra carne, la naturaleza humana. Es por consiguiente un proceso en desarrollo que solo empieza en el bautismo. De ahí que Jesús le dijera al creyente que tomara su cruz cada día y lo siguiera. Vamos a Lucas 9 y versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Lucas 14 versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a Romanos 6 versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva si hemos estado unidos con Él en su muerte por medio del bautismo. Sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección, lo que dice la Nueva Versión Internacional en Romanos 6, 3 al 5. Para llegar a obtener la resurrección hacia la vida eterna, es preciso que primero nos bauticemos. Viene primero el bautismo, luego la resurrección. Vamos a 1 de Pedro 3 y el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo que ahora los salva, también a ustedes, por la resurrección de Jesucristo, porque nuestra relación con la resurrección de Cristo a vida eterna nos da acceso a lo mismo, a su regreso. Es por medio de tomar parte en esta resurrección, entonces, que finalmente seremos salvados. Vamos a Juan 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús declaró esto: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, cuando somos bautizados y surgimos de las aguas bautismales o emergemos de las aguas, entramos a una nueva vida, y es preciso que sigamos este camino angosto que nos muestra nuestro Señor Jesucristo para que así podamos llegar al reino de Dios. El bautismo solamente es una llave que abre esta puerta de este camino angosto. De ahí a que lleguemos al reino es lo que nos resta de vida. Pero si nos desviamos hacia la puerta ancha que lleva a la perdición, pues obviamente nos vamos a perder. Entonces hay que mantenernos firmes en la fe que hemos adquirido por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Vamos a 2 de Timoteo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Vamos ahora a 2 de Corintios 4, versículos 10, 11 y 14. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y vamos a Filipenses 3, versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo se asoció a la participación de sus padecimientos, o sea, de Cristo, llegando a ser, por su difícil experiencia en la vida, semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, tal como la experimentó Cristo. Vamos a Gálatas 6 y versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entierro y resurrección. Colosenses 2, 12 y 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, somos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con él mediante el poder de Dios
quien lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y vamos a 1 Corintios 6 y versículo 11, que dice: somos lavados en el nombre del Señor Jesús, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús es el medio por el cual se lavan nuestros pecados. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es lo que dice 1 Corintios 6 y versículo 11. Vamos ahora a ver por qué es necesario que volvamos a bautizarnos. Vamos a Hechos 2 y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a Marcos 16 versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes del verdadero bautismo debe haber arrepentimiento y una correcta creencia y entendimiento en el verdadero evangelio. Vamos a Mateo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Relaciona el bautismo con la primera vez que se le explica a alguien las enseñanzas de Cristo. Vamos a Lucas 3 y versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Vamos a Hechos 2 y versículo 37 otra vez. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y vamos a Hechos 8 y versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vamos a Hechos 16 y versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un niño menor no está capacitado para arrepentirse o entender el evangelio. En todo caso, el rociar con un poquito de agua no es bautismo. En todos los ejemplos bíblicos, el deseo por el bautismo queda exclusivamente a la iniciativa de la persona que quiere ser bautizada. Vamos a ver por qué dice la Escritura un solo bautismo. Vamos a Efesios 4, versículos de 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a Hechos 19, versículos del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces es por eso que decimos que los que ya fuimos bautizados, pero no tuvimos este conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos de bautizarnos con este Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios, no es que le impongan a uno las manos y obtenga uno el Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios. No, es el Espíritu Santo que absorbemos al leer la palabra de Dios. Recuerde que dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, primeramente necesitamos leer, luego viene la fe y luego viene el bautismo. Consigna que algunos de los cuales había bautizado Juan tuvieron que ser bautizados de nuevo a causa de su incompleto entendimiento del verdadero evangelio. Como aquellos a los que bautizó Juan, nosotros podemos quedar con la impresión de que en nuestra primera inmersión tuvimos un verdadero arrepentimiento e hicimos un nuevo comienzo. Esto puede ser cierto, pero no quita la necesidad
necesidad de recibir un solo bautismo, lo que solo puede ocurrir después de entender la una sola fe. Pues bien, amigos, esto ha sido un pequeño estudio acerca de la importancia que es el bautizarnos con entendimiento, con Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. Y este Espíritu Santo, como ya mencioné, lo obtenemos por medio de la palabra de Dios, por medio de leer la palabra de Dios. Pues ya sabe, si tiene alguna duda o pregunta, no dude en llamarnos. Si usted gusta hacerlo por teléfono, estamos en el 33 12 12 8203, o si gusta hacerlo vía electrónica, estamos por email en estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos con mucho gusto para responder sus dudas o preguntas que usted tenga. Pues bien, se despide de ustedes su amigo Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Hasta nuestro próximo estudio.